Para hablar sobre la naturaleza del universo y discutir preguntas como si tiene un comienzo o un fin, tienes que tener claro qué es una teoría científica. Tomaré la visión simplista de que una teoría es solo un modelo del universo o una parte restringida de él y un conjunto de reglas que relacionan cantidades en el modelo con las observaciones que hacemos. Existe solo en nuestras mentes y no tiene ninguna otra realidad, sea lo que sea que eso signifique. Una teoría es una buena teoría si satisface dos requisitos. Debe describir con precisión una gran clase de observaciones en base a un modelo que contiene solo unos pocos elementos arbitrarios y debe hacer predicciones definidas sobre los resultados de observaciones futuras. Cuando el fallecido profesor Stephen Hawking escribió eso, por supuesto se está refiriendo a una teoría científica que pertenece a las leyes de la física, química, biología u otro proceso natural del universo. Por otro lado, una teoría histórica se define como un concepto con varios usos. A menudo, los investigadores proporcionarán una teoría sobre eventos históricos y conexiones, una impresión preconcebida, ordenada del fenómeno a ser estudiado. Usado de esta manera, teoría significa lo mismo que hipótesis. Así que lo que estás a punto de presenciar es solo eso, una teoría histórica, una hipótesis sobre la forma en que la historia humana pudo haberse desarrollado. Es una teoría sobre de dónde venimos e incluso a dónde podríamos ir. Esta información no viene injustificada y de la nada, sino que se basa en innumerables horas de investigación, traducción, interpretación y discusión entre historiadores, arqueólogos, lingüistas, antropólogos e incluso científicos planetarios. Haremos referencia a artículos científicos y descubrimientos a lo largo de esta función, que se citarán en pantalla en el momento de la afirmación con uno de estos pequeños. También hemos puesto un enlace a todas nuestras fuentes en los comentarios del autor, así como en los créditos finales, por si te los perdiste. Como escribió el profesor Hawking, esta teoría que estamos presentando existe finalmente completamente en nuestras mentes. Lo que hacemos con esta teoría, con estas ideas, la información, la historia, depende completamente de cada uno de nosotros individualmente. Tómalo con un grano de sal de roca del Himalaya, o un toque de pimienta si lo prefieres. Solo recuerda, ten tu propia experiencia y hazla grandiosa. El año es 1847. Un joven arqueólogo llamado Austin Henry Layard estaba explorando al estilo Indiana Jones las antiguas ruinas de Mesopotamia, donde identificó correctamente y por lo tanto descubrió la antigua ciudad-estado asiria de Nínive en un área ahora conocida como Irak. En un descubrimiento absolutamente increíble, encontró 22.000 tablillas de arcilla escondidas en las profundidades de la ciudad. Estas tablillas contenían cuneiforme, que hoy en día es uno de, si no el sistema de escritura más antiguo conocido por el hombre, creado por los sumerios hace 6.000 años. Con el paso de los años, se encontraron y excavaron más ciudades históricas antiguas. Muchos de los museos del mundo ahora cuentan entre sus exhibiciones más preciadas las puertas ceremoniales, toros alados, carros, herramientas, utensilios, joyas, estatuas y otros objetos que han sido desenterrados de los montículos que son Asiria y Babilonia. Pero los verdaderos tesoros de estos reinos eran sus registros escritos. Desde el momento de ese descubrimiento, hemos creído que la primera verdadera civilización de toda la humanidad surgió en la Sumeria mesopotámica, ubicada en el actual Irak, hace alrededor de 6.000 años.
Esto ahora está siendo desafiado por el descubrimiento de Göbekli Tepe, un sitio mucho más antiguo que data de hace casi 11.000 años. Sin embargo, esta es una conversación que vamos a guardar para un poco más tarde. Ahora, Sumer se traduce como la tierra de los reyes civilizados, y su cultura explotó en la escena prácticamente de la noche a la mañana, convirtiéndose en la cuna de la civilización humana. Investigar los artefactos de Sumer es bastante interesante, ya que albergan una larga lista de primeros hallazgos arqueológicos para la raza humana. Entre estos hallazgos se encuentran las primeras escuelas, los primeros historiadores, los primeros métodos de escritura, la primera biblioteca, los primeros médicos y farmacopea, la primera agricultura y almanaque de agricultores, la primera notación musical, la primera legislatura bicameral y los primeros impuestos. El código legal sumerio, también un primero, incluía protección para las mujeres divorciadas, así como control de precios en alimentos y alquiler de carros. También vemos la invención de la rueda, el carro, el barco de vela y el arado. También inventaron nuestra medida estándar de tiempo. El concepto de 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora y el reloj de 12 a 24 horas comenzó con los sumerios. También desarrollaron los primeros sistemas astronómicos y astrológicos, los primeros mapas y cartografía y las primeras matemáticas. También parecen haber inventado la cerveza, con arqueólogos encontrando un poema sumerio de 3.900 años de antigüedad en honor a Ninkasi, la diosa de la cerveza, que también contiene la receta de cerveza más antigua que se conserva. En última instancia, si juntas todo esto, obtienes la primera civilización urbana de la historia. Sin embargo, el descubrimiento más significativo de todo esto fue encontrar que su religión y sistema de creencias influyeron en todos los que siguieron, donde incluso hoy encontramos el épico relato sumerio de la creación filtrado a través de las edades y en el Antiguo Testamento, haciendo que las leyendas sumerias parezcan ser el código fuente de muchas de las religiones del mundo hoy en día. Un ejemplo de esto se puede encontrar con las epopeyas de Gilgamesh, Ziusudra y Atrahasis, cada una de ellas antiguas historias poéticas que describen esencialmente el diluvio del Antiguo Testamento, pero transcritas mucho antes de que Noé fuera jamás escrito. Las tablillas cuneiformes de Sumeria contienen inscripciones de una magnitud tremenda que abarcan relatos cosmológicos, poemas épicos, historias de reyes, registros de templos, contratos comerciales, registros de matrimonio y divorcio, tablas astronómicas, pronósticos astrológicos, fórmulas matemáticas, listas geográficas, textos escolares de gramática y vocabulario, y no menos importante, textos que tratan sobre los nombres, genealogías, epítetos, hazañas, poderes y deberes de los dioses. Ahora, es importante saber que si estamos discutiendo los registros sumerios, la verdad es que hay una gran cantidad de escritos y relatos disponibles de varias generaciones en el tiempo. Tenías a los sumerios, la civilización original que luego se extendió y desarrolló en los acadios, los asirios, los babilonios y finalmente los caldeos. Estas tabletas a las que hacemos referencia generalmente fueron escritas entre 2700 y 1600 a.C. y parece que muchas fueron traducidas o son relatos culturales de historias más antiguas. Entre todas las tabletas de Sumeria que se han desenterrado, hay un gran número de variaciones y relatos de estas antiguas historias que describen a las deidades mitológicas que crearon el mundo y a las personas que viven en él. De hecho, puede ser muy confuso aprender sobre estas deidades, porque hay una serie de contradicciones entre los relatos debido a cuántas culturas adoptaron las historias y las adaptaron a sus necesidades. La Enciclopedia de Historia Antigua escribe: todas estas aparentes contradicciones provienen de la larga historia de Mesopotamia y las diferentes culturas que adoptaron a los dioses sumerios y los hicieron suyos con adiciones y alteraciones a sus historias. A veces, estos cambios amplían o continúan historias más antiguas, pero a menudo diferentes escribas en varias épocas simplemente reescribieron los cuentos para adaptarlos a sus propósitos. Ahora, en nuestro libro recientemente publicado, El Libro del Espíritu, dedicamos algún tiempo a discutir las variaciones de lo que estas culturas antiguas podrían haber querido decir con su descripción de los dioses. Generalmente, se interpretan de varias maneras. La interpretación más socialmente aceptable hoy en día generalmente es que estos dioses son fuerzas de la naturaleza o aspectos de la vida, como la noche y el día, el nacimiento y la muerte, o el sol y la luna.
A menudo, también hay momentos específicos en los que los sumerios hacen referencia a planetas o constelaciones, como Júpiter o Mercurio, o incluso las Pléyades, que para el registro fue uno de los cúmulos de estrellas más significativos y adorados en todo Sumeria. Sin embargo, y generalmente la teoría menos aceptada en la academia moderna, es que estos dioses representaban a seres físicos reales llamados los Anunnaki, supuestamente del planeta Nibiru, quienes eran mucho más tecnológicamente avanzados que nosotros y que estuvieron involucrados en la creación de la raza humana. Esta idea se ha vuelto muy popular desde que la historia salió por primera vez en los años 70 y especialmente en los últimos 10 años aproximadamente, gracias a Internet y a un creciente interés en estos temas. Para identificar si hay alguna evidencia sustentada para estas afirmaciones, vamos a comenzar mirando la epopeya de la creación sumeria. Ahora, esta versión de la historia es muy simple, porque en realidad no tenemos mucha información con la que trabajar. Esto se debe a que muchas de las tabletas se rompieron con el tiempo y también porque las historias cambiaron a lo largo de las generaciones, como ya vimos antes. Pero dicho esto, echemos un vistazo y veamos qué podemos descubrir sobre lo que los sumerios creían acerca de la creación de todo, según lo interpretado y reconstruido por varios historiadores y académicos a lo largo de la historia. La epopeya de la creación sumeria comienza con la diosa madre primordial llamada Namu, quien muchos sugieren representa la fuerza creativa detrás de todo el universo mismo. Ella era la diosa Sí, quien da a luz a los primeros dioses reales. Estos son An-Ki, el cielo y la tierra, quienes generalmente se interpretan como un solo ser, Anki, aunque algunas interpretaciones describen que comenzaron como dos. De todos modos, An-Ki o Anki dan a luz a un hijo llamado Enlil, el dios del aire. Enlil divide a An y Ki en dos, lo que implica que eran singulares, separando los cielos y la tierra. Finalmente, Namu y An crean a Enki, quien es el dios del agua y también el dios de la sabiduría, la travesura, las artesanías y la creación. Este panteón luego continúa creando una serie de otros dioses y diosas, como Utu y Nana, el dios del sol y la luna, y así sucesivamente. Y muchos de estos dioses creados parecen describir diferentes aspectos del mundo. Aunque hay una serie de parábolas que involucran interacciones entre estas deidades, gran parte de la epopeya de la creación sumeria gira en torno a estos tres personajes, An, Enlil y Enki, quienes forman una especie de trinidad en cierto sentido. En esta historia, finalmente, Namu tiene una idea y habla con Enki, haciéndole crear a los seres humanos para ayudar a los dioses en su trabajo. Y en otras versiones, quizás incluso más comunes de la historia, fue idea de Enlil, quien le contó a Namu sobre ella, quien luego le dio la tarea a Enki. Esta, en esencia, es la idea básica del épico original sumerio de la creación. Debido a la transmisión de historias a lo largo del tiempo y a que muchas tablillas están dañadas, muchos de los detalles de esta historia de la creación que examinamos siguen siendo un misterio. Ahora, podrías estar pensando, G-Patch, no estoy seguro de ver el paralelismo entre lo que acabas de compartir y la Biblia. ¿Estás seguro de que estos están relacionados? Y la respuesta es absolutamente sí. Sin embargo, para ver cómo llegamos de esto a esto, tenemos que mirar las historias en medio y ver cómo se desarrolla esta cadena de aquí a aquí. El medio de la historia entre estos dos se encuentra en la épica de la creación babilónica, de la cual existe hoy en día una narración mucho más completa. En esta historia se relaciona a Namu con la diosa madre llamada Tiamat y a Enlil con un ser llamado Marduk. Sin embargo, como pronto verás, hay diferencias significativas en la forma en que estas diosas son retratadas en la literatura. Las cosas están a punto de ponerse muy interesantes. El épico babilónico de la creación comienza con el dios y la diosa primordiales, Apsu y Tiamat. Estos dos se describen como el dios del agua dulce y la diosa del agua salada, lo que comúnmente se interpreta no como agua física, sino como sustancia primordial en el universo temprano. Sin embargo, a veces se ve a Apsu como los acuíferos de agua dulce debajo de Mesopotamia y a Tiamat como el mar de agua salada. En la historia, Apsu también tiene un visir cuyo nombre es Mumu. Juntos, Apsu y Tiamat mezclan sus aguas y crean dos deidades, la Mu y la Hamu.
Mientras crecen, se crean dos deidades más, Anshar y Kishar, quienes sobresalen más allá de las dos primeras. Anshar y Kishar forman a Anu, quien es bastante poderoso por sí mismo, quien luego engendra a Ea. Tanto Anu como Ea son los mismos seres que An y Enki de la historia anterior. Todos estos niños recién creados hacen un montón de ruido y problemas, surgiendo de un lado a otro y perturbando el vientre de Tiamat. Incluso Apsu cree en su comportamiento es repugnante. Apsu declara que va a destruir a estos niños y poner fin a sus molestos comportamientos. Tiamat dice, no hagas eso, ten paciencia con nuestros hijos, y está muy molesta de que Apsu quiera matarlos. Mumu, por otro lado, es muy solidario y alentador con el plan de Apsu. Estos hijos descubren la intención de Apsu. Con miedo a una muerte inminente, los hijos acuden a uno de los suyos, el ingenioso Ea, quien realiza un poco de magia para que Apsu caiga en un sueño eterno, sometiendo todo su poder y efectivamente matándolo. Luego Ea encadena a Mumu como prisionero y toma el trono de Apsu. Nombra su nueva cámara del rey en honor a Apsu, y es aquí donde él y su esposa Damkina, quien a menudo se relaciona con Ki de la historia sumeria original, dan a luz a un nuevo dios llamado Marduk. Marduk es un personaje muy interesante, ya que se dice que era muy varonil con una divinidad notable. También se dice que tenía 4 ojos y 4 oídos y que respiraba fuego cuando movía sus labios. Hola. Anu también le da a Marduk algo llamado los 4 vientos, y por el poder de los 4 vientos se envía una ola de intención hacia Tiamat para causarle molestia y frustración. Poco después de esto, los dioses le dicen a Tiamat que cuando su esposo fue asesinado, ella no hizo nada, y ahora ella también será castigada. El resultado de esto es que Tiamat convoca a un pequeño ejército de 11 monstruos y dragones a su alrededor, todos con nombres muy curiosos. Estaba la serpiente venenosa, la gran bestia desgastada, la serpiente exaltada, la serpiente furiosa, el peludo, el gran dragón, el león enloquecido, el hombre escorpión, las tormentas violentas, el hombre pez y el hombre toro. Además de estos 11, también estaba su consorte, Kingu, quien se convierte en el general principal de su ejército. Tiamat le da algo llamado la Tablilla de los Destinos, que es un objeto que confiere al portador la autoridad suprema como gobernante del universo. Kingu aconseja que destruya a sus hijos, quienes parecen estar claramente conspirando contra ella. Y en su dolor por la pérdida de su esposo y su ira hacia sus hijos, ella se convierte en la antagonista de la historia. En muchas interpretaciones de las tablillas, Tiamat se transforma en un gran dragón marino. Ea habla con Ansar y pide consejo. Y Ansar básicamente dice, Ea, tú lo empezaste, mataste a su esposo y la hiciste enfadar mucho. Asume la responsabilidad de tus acciones, háblale. Intenta ayudarla a calmarse. Ea responde explicando que no sentía que tuviera mucha opción porque todos ellos serían destruidos de lo contrario. Pero él toma el consejo de Anshar. Ea entonces intenta hablar con Tiamat, pero se retira rápidamente porque su fuerza es demasiado poderosa y ella está llena de temor, incapaz de escuchar la súplica de Ea. Entonces Anshar envía a Anu para hacer lo mismo. Anu hace lo que su padre le pide, pero encuentra que la magia de Tiamat es demasiado para él y también se retira. Pronto se da cuenta de que solo una persona puede salvar el día. Y así Ea convoca a Marduk a sus cámaras y le pide que vaya a ver a Ansar. Cuando Marduk ve a Ansar, Marduk comprende lo que se necesita de él y acepta poner fin a la furia de Tiamat. Pero a cambio, pide que se le nombre el rey de los dioses cuando todo esté hecho. Ansar envía a su visir, cuyo nombre es Gaga, para informar a Lamu y Lahamu de este desarrollo, quienes convocan a un consejo de dioses y sobre cerveza y pasteles discuten y acceden a la petición de Marduk. Y así Marduk se prepara para la guerra. Marduk se arma con una serie de armas, una red, un arco con algunas flechas, un garrote, y además de sus 4 vientos, también crea 3 más, el viento malvado, la tormenta de polvo y la tempestad. También trae consigo la inundación de la tormenta, su arma más poderosa, y monta un carro de tormenta irresistible, que es tirado por 4 corceles, el destructor, el despiadado, el pisoteador y el veloz. Al acercarse a Tiamat, Marduk observó a Kingu y su brillante tablilla de destinos. Al mirar, la determinación de Marduk cayó y vaciló.
Muchos de sus ayudantes divinos que marchaban a su lado vieron al guerrero y su visión se oscureció. ¿Cómo podrían tener siquiera una oportunidad? Reuniendo su valor, Marduk lanza la inundación de la tormenta a Tiamat y grita algo parecido a: Tiamat, ¿por qué eres agresiva y arrogante y te esfuerzas por provocar la batalla? Contra todos los dioses has agitado y establecido problemas. Despliega tus tropas, asegura tus armas. Tú y yo tomaremos nuestra posición y lucharemos. Cuando Tiamat escuchó esto, se volvió loca. Comenzó una gran batalla celestial. Cuando Marduk se acerca lo suficiente a Tiamat, primero la atrapa en su red, luego le dispara el viento malvado en la cara. Ella abre la boca para tragárselo, pero no puede y eso mantiene su boca abierta. Luego dispara una flecha en su vientre que atraviesa sus entrañas y extingue su vida. Marduk luego ata a su pequeño ejército, que ahora se acobarda de miedo, y recupera la tabla de los destinos de Kingu. Luego regresa a Tiamat y con su despiadado garrote aplasta su cabeza y luego la corta en dos. La mitad de su cuerpo se utiliza para crear la tierra y la otra mitad se utiliza para crear los cielos. Después de esto, Marduk es coronado como el rey de los dioses. Ubica a 500 dioses en la tierra y 300 en los cielos, y la ciudad de Babilonia es creada en su honor y los otros dioses lo alaban. Marduk concibe el deseo de realizar cosas ingeniosas y anuncia que utilizando sangre divina creará un nuevo ser llamado hombre, quien continuará la obra de los dioses para que todos puedan descansar y estar en paz. Ea propone que se utilice la sangre de uno de los dioses guerreros derrotados de Tiamat. Y así, Marduk pregunta a los dioses quién provocó que Tiamat se rebelara e instigara la guerra. Los dioses responden que fue Kingu, y entonces lo traen, lo atan y lo matan. La sangre de Kingu se mezcla entonces con arcilla de la tierra, y con esta mezcla, Ea y su esposa, la diosa del nacimiento, crearon a los humanos. Ea no quiere hacerlos exactamente como los dioses, pero les da muchas habilidades y rasgos, pero retiene la inmortalidad. Sobre ellos, Marduk impone trabajo, ordenando que sirvan a los dioses con su trabajo en los campos y ciudades, y proporcionen ofrendas y adoración regularmente. Nuestra historia llega a un gran final y termina con Marduk recibiendo 50 nombres con los que se le puede adorar y recordando a la gente que contra Marduk nadie más puede enfrentarlo porque él es el supremo gobernante del universo. Ahora, la historia que acabamos de ver está escrita en detalle excepcional en una serie de tabletas llamadas Enuma Elish, de las cuales varias traducciones principales están disponibles en línea para cualquiera que tenga curiosidad por leerlas. La historia comienza de una manera muy similar a la edición sumeria que discutimos anteriormente con Namu. Sin embargo, el Enuma Elish se expande aún más, llevando la historia a una batalla aterradora y el surgimiento de un nuevo poder masculino muy fuerte. A lo largo de la historia, esta historia ganó prominencia en Babilonia. Y como escuchamos en la historia misma, se usa para explicar cómo llegó a existir Babilonia. Eventualmente, esta historia incluso influyó en la creación de la Biblia. Ahora, podrías estar pensando, espera, no hay manera de que haya esta batalla épica en la Biblia. Sin embargo, en el Salmo 74, en medio de Dios ordenando el mar y la tierra seca, estableciendo el sol, la luna, las estrellas y las estaciones, también está destruyendo monstruos marinos. Sin embargo, Dios, mi rey, es desde antiguo, trabajando la salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Rompiste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas. Aplastaste las cabezas del Leviatán. Y lo diste como alimento para las criaturas del desierto. ¡Tada! Efectivamente, luchando contra dragones marinos, ahí mismo en la Biblia. También podemos ver una correlación bastante curiosa con la Biblia por el hecho de que a Marduk se le dan 50 nombres sagrados, muchos de los cuales siguen una convención de nombres similar a los nombres de Dios que se encuentran en la Biblia.
Por ejemplo, donde en hebreo va Yahweh y luego Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, Yahweh Nisi, y así sucesivamente. Los 50 nombres de Marduk también le dan un título y luego continúan expandiéndolo varias veces antes de repetir este patrón con otro título, como Tutu, Tutusiokina, Tutusiku, Tutuagaku y así sucesivamente. Finalmente, la pregunta sigue siendo, ¿qué significa todo esto? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué nos importa? Ahora, anteriormente, observamos las diversas posibles interpretaciones del título dioses como planetas, personas o fuerzas de la naturaleza. Al investigar los registros antiguos sumerios y babilonios, la verdad honesta es que hoy en día realmente no entendemos exactamente a qué se referían, aunque hay algunas teorías populares al respecto. Para la mayoría en el mundo académico, esta historia es una alegoría de la formación del universo a partir de la sustancia primordial de la creación. Se ve como un triunfo del orden sobre el caos y la luz sobre la oscuridad. Se ha observado como una parábola del ascenso de Babilonia y la cultura babilónica sobre el antiguo modelo de civilización sumeria. Además, este cuento se puede entender como una ilustración del concepto de vida como cambio perpetuo. En este mito, los antiguos dioses estáticos en la historia son reemplazados por los dioses más jóvenes y dinámicos que luego introdujeron el concepto de cambio y mutabilidad al universo a través de la creación de seres mortales que están sujetos a la muerte. Se encomienda a estas criaturas ayudar a los dioses a mantener su creación, y así, aunque ellos mismos no son eternos, juegan un papel integral en la obra de los dioses. En una conferencia que dio, Jordan Peterson describe que la historia realmente explica el pecado original en una forma diferente a la que estamos familiarizados, porque los humanos son creados a partir de la sangre del asesinado Kingu, quien era el guerrero jefe para Tiamat, representando el caos primordial y una fuerza de mal poderoso. Debido a esto, los humanos tienen la capacidad para el mal y esta historia fue una de las formas en que la humanidad primitiva le dio sentido a esto. Y personalmente, también vemos una gran correlación entre esta historia y el árbol de la vida cabalístico. En el principio estaban Apsu y Tiamat, quienes, si correlacionamos las historias, surgieron de Namu. Luego tenemos la creación de 6 deidades en pares de 2, lo que crea estos opuestos emparejados a lo largo del lado izquierdo y derecho del árbol, llevándonos hasta el fondo. En la lucha resultante por el gobierno y la armonización de todo el árbol o la totalidad de la creación, Marduk gana, creando el centro de Tiferet. Además, hay una serie de otras formas en las que podríamos posicionar a estos personajes en relación con el árbol, como poner a Apsu en la parte superior y a Tiamat en la parte inferior, ya que ella es la tierra después de todo, y todos los otros dioses se crean entre ellos. Esto es, por supuesto, solo una curiosa reflexión nuestra, pero una correlación muy interesante de todos modos. Ahora, este podría ser muy bien el final de la historia, que estos mitos antiguos están impregnados de metáforas e ideas que reflejan la conciencia humana, y eso es todo. Sin embargo, en los últimos 50 años aproximadamente, surgió una idea diferente sobre lo que significaba la historia. Esta nueva narración sugería que, de hecho, la historia era un poco de un código secreto, una historia con pistas aludiendo a algo que realmente sucedió en la historia. Esta historia tiene colisiones planetarias, astronautas extraterrestres y mucho más. Cuando se dio a conocer esta narración, se convirtió en una de las primeras veces que el mundo realmente mostró interés en estas tabletas. Y esta historia solo surgió porque un joven se obsesionó con una pregunta ardiente. Aunque este es el final de la primera parte, la aventura apenas está comenzando. Para cualquiera que realmente quiera profundizar en este tema, hemos puesto la epopeya sumeria completa en el Libro del Espíritu. Está disponible ahora mismo en formato de bolsillo y tapa dura y se puede encontrar en nuestra eShop. La historia de la gran batalla celestial se interpreta de una nueva manera, que redefine nuestra historia y cambia la forma en que vemos nuestro sistema solar. Esta interpretación proporciona una explicación para las extrañas anomalías gravitacionales con Urano, la creación de Plutón, el cinturón de asteroides e incluso la Tierra misma. ¿Cómo resultarán las cosas? Descúbrelo la próxima vez en Ciencia Espiritual, el 12º planeta.